Hola a todos, bienvenidos al canal Israel y la Biblia, el canal que les ayuda a conectarse con la Biblia hebrea y la nación de Israel. Hoy vamos a hablar sobre el sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Fue un sacerdote. La Biblia habla sobre un sacerdocio de Melquisedec. Estas preguntas son preguntas que surgen muy a menudo en conversaciones con gente que estudia la Biblia. Entre cristianos y mormones, entre mormones y judíos y cristianos, hay esta idea de que hay un sacerdocio de Melquisedec. Pero ¿es eso lo que la Biblia realmente enseña? ¿De dónde sale esta idea? Hay dos fuentes de información sobre esta idea del sacerdocio de Melquisedec. La fuente original se halla en el Salmo 110, en el versículo 4, y la fuente secundaria es en el libro o la carta a los hebreos del Nuevo Testamento. Allí en el Nuevo Testamento, el autor de la carta a los hebreos, que según ciertas personas fue el apóstol Pablo, aunque otras personas lo niegan, allí claramente se está diciendo que hay un sacerdocio de la orden de Melquisedec y que Jesús está sirviendo como sumo sacerdote, de esa orden, y está haciendo obsoleta el arreglo, el sacerdocio de la orden de Levítica o de la tribu de Leví. Esto es más o menos lo que la carta a los hebreos nos está diciendo, y que por lo tanto que hay un sacerdocio mayor. Pero el apóstol Pablo está citando de el Salmo 110, versículo 4. La pregunta es, ¿realmente el Salmo 110, 4 enseña que hay un sacerdocio de Melquisedec, que el Mesías va a desarrollar y que ese va a ser su trabajo? Pues hoy eso es lo que vamos a considerar hoy mismo. El Salmo 110 es un salmo muy bonito, con no muchos versos, bastante corto, y tiene una estructura muy definitiva. Tiene los versículos 1, 2 y 3, después está el 4, que es el centro del capítulo. De hecho, la estructura es A, B, C, D, C, B, A. Es una estructura poética, giástica, en la que el primer verso repite ideas parecidas al final, el segundo al penúltimo, el tercero al antepenúltimo, y en el medio está el versículo 4, que es la culminación de todo el salmo, y es precisamente el salmo del que estamos hablando y del versículo del cual estamos hablando. Primeramente, ¿de quién está hablando el Salmo 110? Hay principalmente tres opiniones sobre quién es el sujeto del salmo, y tenemos que ponerlo encima de la mesa y considerar estas diferentes opiniones antes de que vamos a leer el versículo e intentar entender realmente lo que el versículo nos está diciendo. La primera opinión, obviamente la opinión cristiana, es que el salmo es un salmo mesiánico y está hablando del Mesías. Por supuesto, ellos creen que está hablando de Jesús. La segunda opinión, que es la opinión mayoritaria entre los comentaristas judíos de la antigüedad, incluso en fuentes mucho más antiguas que el desarrollo antes del desarrollo de la cristiandad, se está hablando que este salmo habla de Abraham. ¿Ok? Y después hay otra opinión minoritaria dentro de los comentaristas judíos, en la que dice que este salmo se refiere a David. Por eso al principio del salmo dice le David en hebreo, que se puede traducir como de David, o acerca de David, o perteneciente a David, que el salmo pertenecía a él, pero no necesariamente está hablando de él. Así que estas son las tres opiniones mayores sobre quién es el sujeto del salmo. Por supuesto, las tres opiniones no son realmente exclusivas, no se excluyen la una a la otra. ¿Por qué? Porque aunque el salmo estuviera hablando sobre Abraham, no significa que su descendencia no iba a gobernar, porque sabemos que
A Abraham se le prometió que su descendencia iba a gobernar. Y también lo mismo de David, se le prometió que su descendencia iba a gobernar. También seguir en esa calidad de rey. Así que no necesariamente, vamos a hablarlo un poco más tarde, pero no necesariamente las opiniones son exclusivas. Así que vamos a leer este salmo. En castellano voy a usar la Biblia de las Américas por conveniencia. Allí nos dice, es una traducción cristiana: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Muy claro, ¿no? Aquí dice que tú, seguramente en opinión cristiana, el Mesías es un sacerdote y es de la orden de Melquisedec. Lo que está diciendo en la carta a los hebreos está muy claro. Pero ¿qué realmente dice en hebreo? Pues si vamos a el Tanaj, a la Biblia hebrea, y allí vamos a leerlo poco a poco en hebreo. Y allí nos dice: Nishba Adonai velo ninachem, ata kohen leolam, al dibrati Melquisedec. Vamos a ver poco a poco lo que está diciendo. Nishba Adonai significa ha jurado el Señor, velo ninachem, y no se va a retractar, no se va a arrepentir. Pues, no es que sea algo malo, pero literalmente, ata, ¿ok? Significa tú, kohen. Esta palabra vamos a ver lo que significa. Kohen. Leolam, si han visto otros vídeos míos, ya sabrán que Leolam significa para siempre. Al dibrati es una palabra interesante que vamos a ver lo que significa realmente, y después dice Melquisedec. Melquisedec, inicialmente podemos decir que significa Melquisedec, que es el carácter, el personaje del libro del Génesis, que Abraham tuvo un encuentro en Salem, que es Jerusalén. Así que vamos a ver qué significa la palabra primera que tenemos que investigar, que es Kohen. Kohen normalmente significa sacerdote, pero no es el significado único de la palabra. ¿Por qué? La palabra Kohen es un nombre y viene de una raíz. Todas las palabras hebreas vienen de raíces verbales. Y viene de la raíz kahan. Kahan significa servir en una posición oficial. Claramente, con el tiempo, la palabra cambió de significado y llegó a significar casi exclusivamente un sacerdote. ¿Por qué? Porque un sacerdote funciona en una capacidad oficial, pero no es exclusiva. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo podemos probar? Pues vamos a abrir la Biblia. Les invito a que abran la Biblia. Vamos a ir a el capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Capítulo 8, versículo 18 de segunda de Samuel. Allí nos está diciendo lo siguiente. Benaya, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, Benaya, hijo de Jodaya, era jefe de los cereteros y peleteros, y los hijos de David eran ministros principales. Si leemos este versículo en hebreo, les va a decir que los hijos de David eran Kohanim. Y esto en realidad la Biblia Jubileo del año 2000 dice que los hijos de David eran sacerdotes. Pero vamos a ver, ¿eran sacerdotes o eran ministros principales? La Nueva Biblia latinoamericana traduce ministros principales. La Reina Valera Gómez eran los príncipes. La Reina Valera del 1909 eran los príncipes. Las Sagradas Escrituras de 1569, los hijos de David eran los príncipes. La King James Bible en inglés, los hijos David's sons were chief rulers, eran gobernantes principales. Así que estamos viendo que la palabra Kohen o Kohanim en plural puede significar gobernante. Otro ejemplo del segundo libro de Samuel. En el libro de Samuel, versículo 26 del capítulo 20. Segunda de Samuel 20:26 dice que Hirá el Jaero era también la Biblia de las Américas dice
sacerdote de David, pero en hebreo dice Cohen. Y la Reina Valera Gómez dice que era un principal de David. La Reina Valera de 1909 dice que Ira Jaireo fue un jefe principal cerca de David. La King James Bible dice que era chief ruler about David. Era un gobernante principal sobre David. Así que vemos que no solo se aplica a los hijos de David la palabra Kohanim en el sentido de gobernante, sino también a otras personas que no eran de la familia de David. Así que claramente vemos que no aplica exclusivamente a personas de la tribu de Leví. También vamos a ir a Isaías. A Isaías capítulo 61, en el versículo 10. Allí nos dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, Él me ha vuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con su corona, como la novia se adorna con sus joyas. Engalana con su corona, la palabra que se usa ahí es Cohen, como un Cohen, pero el novio no es un sacerdote. ¿Y de dónde viene la corona? El novio y la novia tienen una función ceremonial en su boda, por supuesto. Y están sirviendo en una función oficial, que es su boda. Así que estamos viendo claramente que la palabra Kohen, Kohanim o Kahan, el verbo, no solo significa actuar en un servicio sacerdotal de expiación en el templo, sino que también significa que es un servicio oficial en la nación. Y esto es precisamente como también se dice en Isaías 61, el versículo 6. ¿Qué dice ahí? Dice, está hablando sobre la nación de Israel y dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. Aquí veis que el versículo sigue una estructura AABB. Sacerdotes del Señor es paralelo a ministros de Dios, y riquezas de las naciones significa está relacionado con la gloria. Así que vemos que la nación de Israel en un conjunto global también se le llama sacerdotes, y esto no es un concepto nuevo, porque en la ley de Moisés se dice que la nación de Israel iba a ser un reino de sacerdotes, pero no todo el mundo era de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví se le dio cierto trabajo específico dentro de la nación de Israel, pero toda la nación de Israel tiene un servicio de ayudar a las naciones, de ser una luz a las naciones y de ayudar a todas las naciones a conocer la verdad de Dios, su palabra, y elevarse en un sentido espiritual. Así que vemos claramente de estos 4 versículos, 2 del libro de Isaías, 2 del libro de Samuel, que la palabra Cohen de Salmo 110:4 puede significar o sacerdote o gobernante, pero no implica que sea un sacerdote de la tribu de Leví, sino un sacerdote en sentido general. ¿Vale? Vamos a continuar. Leolá, para siempre, tú eres un gobernante, para siempre, al dibrati. ¿Qué significa la palabra dibrati? Esta es la palabra principal del verso. ¿Por qué? Porque la Biblia de las Américas y casi todas las Biblias cristianas lo traducen como en orden de Melquisedec, que te está diciendo que hay una orden de Melquisedec y los cristianos creen que esta es la orden en la que Jesús sirve, y él es sumo sacerdote y él tiene un sacerdocio superior. Así que es muy importante saber si esta palabra realmente significa en la orden de o no. Vamos a dejarlo así y vamos a ver cómo esta expresión se traduce en otras partes de la Biblia. Porque este es un versículo comprometido, muy caliente, en el que hay muchas emociones envueltas. Pero vamos a ver cómo esta misma expresión, al dibrati, se traduce en otras partes de la Biblia. Al dibrati tiene una yud al final,
I, es una yud, es una I. Y casi todos los comentarios cristianos y judíos dicen que es superflua, no tiene el significado habitual de posesivo o constructivo, sino es algo que se añade ahí para hacer la lengua más suave, para suavizar la lengua y el ritmo, como también se hace con la palabra Malki Tzedek. Malki no significa mi rey, sino en el libro de los Hebreos, lo iba a decir después, pero lo puedo decir ahora, en el libro de los Hebreos el autor dice que Malquisedec significa rey de justicia. No mi rey es justicia, sino rey de justicia. Lo que le está diciendo es que la yud de Malki también es superflua, como aquí en Dibrati, y es por un asunto poético. Y lo podemos entender porque los salmos se cantaban en el templo y son poesía. Por lo tanto, era muy importante seguir el orden poético, la estructura fonética del verso, y también hay que tener en cuenta que en muchas poesías hebreas las letras están contadas, y también las letras y el número de las letras, y también cada letra tiene un valor numérico, tiene mucho que ver con el significado del verso. Así que hay una muy buena razón para pensar que la yud de Dibrati y de Malkitzedek no tienen el significado normal de posesivo, que significa mi. Así que vamos a ver cómo se traduce. Vamos a ir esta palabra, al Dibrati o al Dibrat, sale cuatro veces más en la Biblia hebrea. La primera vez es en Eclesiastés 3:18. 3 veces en el libro de Eclesiastés y una vez en el libro de Daniel. Muy interesante. Porque nos está diciendo algo. Nos está diciendo que seguramente esta expresión es un poco tardía en el hebreo. Por lo mínimo, es una expresión del tiempo de David o del tiempo de Salomón. Porque el Eclesiastés fue escrito en el tiempo de Salomón. Por lo tanto, nos está diciendo un poquito sobre la ubicación temporal del Salmo. En Eclesiastés 3:18, allí nos dice: dije además en mi corazón en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que, al Dibrat, vean que son solo animales. Un versículo muy fuerte, ¿no? Que nos ha probado para que nos demos cuenta de que somos animales. Interesantemente, vamos a ver cómo esta misma palabra al-Dibrat se traduce aquí, en la Septuaginta. No tengo la Septuaginta en español, lo siento, la tengo en inglés y la voy a traducir en inglés. Estoy leyendo de la Brenton Septuagint Translation y ahí nos dice: I said in my heart, he dicho en mi corazón, concerniente al habla de los hijos del hombre, concerning the speech of the Son of Man, God will judge them, and that to show, as he uses all English, that they are beasts. And that too, right? ¿Para qué? Para mostrar que son bestias. Y está usando una palabra en griego que es peri. Y esta es la misma palabra que usa en los dos otros más versículos de Eclesiastés. ¿Qué significa peri? Sabes que en castellano hay una palabra que se llama periferia. Viene del griego. Peri significa alrededor o al concerniente a un asunto, por la causa de, y el significado se extiende a por la causa de, y este es el significado que se da en castellano, que dice ¿para qué? Es algo causal, está indicando la causa por la cual esa persona lo ha hecho. Vamos ahora a Eclesiastés 7:14. Ahí nos dice: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto él uno como el otro, para que, al Dibrat, el hombre no descubra nada que suceda después de él. Y la Septuaginta, igualmente, en inglés dice que, un poco diferente, dice que Dios ha causado que el uno con el otro estén de acuerdo, to agree with each other, for this reason, por esta razón. Y es muy interesante.
dice que significa, en la Septuaginta lo traduce como razón o causa de algo. Vamos al otro versículo, versículo 8, versículo 2 del capítulo 8 de Eclesiastés. Allí nos dice, yo digo, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. Por causa del juramento de Dios. Y la Septuaginta también lo mismo. Ahí nos dice, observe the commandment of the king, guarda el mandamiento del rey, and that because of, y que por causa de, o debido a, the word of the oath, la palabra del juramento de Dios, of God. Así que claramente estamos viendo que la Septuaginta en Eclesiastés cada vez utiliza la misma palabra griega, se llama peri. El traductor la traduce diferentemente, el traductor de la Septuaginta al inglés, pero en castellano, que está, esas traducciones del castellano que están traduciendo del hebreo, el significado es igual. ¿Para qué? Que implica causalidad, implica la razón, no implica una orden o una manera. Vamos a Daniel 2.30. Daniel 2.30, muy interesante. Está hablando sobre una visión. Ella dice, en cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio. Está hablando de Daniel. No porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro vidente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y al Dibrat, para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Wow. Y la Septuaginta dice lo mismo. Dice que this mystery has not been revealed to me. Este misterio no ha sido revelado a mí by reason of wisdom, por razón de la sabiduría, which is in me, que yo tengo, beyond other living, más que otras personas que están vivas. But for the sake of making known the interpretation, sino por la causa o a causa de que la interpretación sea conocida al rey, to the king. Así que vemos que el significado, la Septuaginta y las traducciones españolas en otras partes de la Biblia traducen lo mismo. ¿Para qué? Debido a, con razón de. En la Septuaginta se traduce con la palabra peri, y aquí en Daniel está usando otra que significa, que se dice géneca. Géneca aparece en el Nuevo Testamento muchas veces, 25 veces, y aquí tengo una nota que nos está diciendo que 14 veces se traduce por la razón de, por causa de, por qué, para qué, por razón. Así que os podéis dar cuenta de lo que está pasando aquí. De que esta palabra hebrea significa para qué, o por razón de, o debido a. Y no de la orden, en la orden de, o en la semejanza de. Esta es la realidad. Y así es como todos los comentaristas eruditos hebreos judíos lo entienden. Y aquí veis como otros versículos que no son polémicos, la misma expresión se traduce así. Así que, bueno, ya tenemos casi todo el verso acabado, que dice que el Señor ha prometido y no se va a arrepentir que tú eres un gobernante o un sacerdote para siempre por razón de o a causa de Malquisedec. ¿Qué significa Malquisedec? Como he dicho antes, significa Melquisedec, el rey de Salem, o significa el rey de justicia. Y así es realmente como el Targum arameo en el Salmo lo traduce, que dice que Malach Zagai, está hablando en arameo, dice que el sujeto de la profecía iba a ser rey para todos, para siempre, porque era un rey de justicia, porque tenía el mérito de ser un rey de justicia. Entonces así que nos vemos que hay cuatro significados posibles, hay cuatro posibilidades, porque hay dos palabras en las que tienen dos significados. Entonces tenemos vamos a empezar con el primero, en el que dice que Malquisedec
Melquisedec significa rey de justicia. Entonces, dos opciones, que el Señor ha prometido que tú eres gobernante porque eres, por razón de ser, rey de justicia. Pues muy claro, que o David, o Abraham, o el Mesías va a ser gobernante para siempre por ser un rey justo. Nada, me puedes decir, no, pero mira, sí, David fue gobernante y fue justo, se arrepintió, pero no gobernó para siempre. Sí, porque él murió, pero su simiente, su descendencia, es la que gobierna para siempre. Entonces se puede entender de esta manera. El Mesías se entiende que él va a gobernar para siempre, porque cuando él reine, la muerte y el pecado se acabarán. Dios lo va a limpiar. Por lo tanto, si no morimos, él no tiene razón por la cual morir a priori. Y Abraham también fue un rey porque fue un rey de justicia. Ahora me vas a decir, no, güey, pero espera un momento. ¿Dónde dice la Biblia que Abraham fuera un rey? Abraham fue un rey. Y esa es la traducción, la tradición judía lo entiende, que Abraham fue un rey. Y aquí tengo el libro de Josefo. Josefo, en antigüedades judías, está diciendo lo mismo. Está diciendo, no dice él, dice que Beroso menciona a nuestro padre Abraham y dice que en la 10ª generación después del diluvio había entre los caldeos un hombre justo y grande con mucho entendimiento en la ciencia celestial. Y después dice que Nicolau de Damasco, en su libro de historia, dice que Abraham reinó en Damasco, aunque era un extranjero, y él vino con un ejército de la tierra de Babilonia, de la tierra que se llama la tierra de los caldeos. Y que después dice que después se fue a la tierra de Canaán. Estoy hablando de antigüedades judías en el capítulo 7 del libro primero. Lo podéis consultar después que se acabe el vídeo. Así que Abraham, según Josefo y según las fuentes que tiene Josefo, fue un rey. Y él gobernó, y por eso él tuvo el privilegio de ser escogido para ir a Canaán y para ser parte del propósito de Dios, porque él se dio cuenta de que solo había un Dios y no habían múltiples dioses y había idolatría, y Dios lo escogió como conducto para traer la redención a la humanidad. Vale, pues así tenemos que eran gobernantes o reyes. Pero bueno, también Cohen significa que eran sacerdotes. Entonces, ¿cómo se puede entender que eres sacerdote para siempre porque eres un rey justo? Pues, como hemos dicho en Isaías y en Samuel 2, en la segunda de Samuel, que la palabra Cohen significa sacerdote, especialmente en Isaías, en un sentido general, porque la nación de Israel es una nación de sacerdotes y van a ser llamados sacerdotes del Altísimo. Toda la nación, no dice eso el Mesías, dice que van a ser llamados en plural sacerdotes del Altísimo. Y, por supuesto, si todo el mundo es un sacerdote, el rey tiene un trabajo, una misión principal de llevar la delantera en que toda la nación cumpla su propósito. Y esto es lo que vemos realmente en los últimos capítulos del libro de Ezequiel, en que vemos que hay una persona que se llama el principal, que es el Mesías, y a él se le asigna una porción específica dentro de la tierra de Israel, algo que nunca había pasado antes, a él y a su descendencia, así que el principal tendrá descendencia, y se ve como él también tiene un papel especial en la adoración a Dios en el templo, no como sumo sacerdote, porque eso es un trabajo reservado a los levitas. Precisamente en el libro de Ezequiel se dice que los únicos sacerdotes son los hijos de Tzadok, hijos de Aarón. Así que muy específicamente se dice allí, pero el principal tiene un papel en llevar la delantera sobre la nación, sobre esta función que tiene la nación. Vale, y las otras dos opciones, que tú vas a ser un gobernante por razón o a causa de Melquisedec, o tú vas a ser un sacerdote
por causa de Melquisedec. Y ahora os preguntad, ¿pero qué pasó con Melquisedec? A ver, ¿cómo puedo entender esta traducción que me estás diciendo? Muy bien, es una buena pregunta y es importante. Si vais al Génesis, allí nos explica qué le pasó a Abraham con Melquisedec. Y lo que le pasó, ya sé que les he dicho que hay 3 interpretaciones de Abraham, de David y de el Mesías, pero en realidad les voy a mostrar cómo todas son una. Y ahí lo que nos está diciendo es lo siguiente, que Abraham luchó con reyes, los venció, cuando volvió se fue a Salem, que es Jerusalén, y se encontró con Melquisedec, comieron, vivieron, celebraron, y Melquisedec le bendijo. Abraham también le dio décimos, le dio parte del dinero, etc. Pero si os fijáis en el relato, ahí dice que Melquisedec hizo algo. Dice que bendijo a Abraham, dice bendito sea Abraham y bendito sea el Dios, el Altísimo. Los comentarios judíos y antiguos están diciendo algo muy interesante. Fíjate que no es respetuoso poner a la persona mayor después de la persona menor. Dios es mucho más grande que Abraham. Melquisedec tendría que haber dicho, bendito sea el Altísimo, el Dios Altísimo, y bendito sea Abraham por ser su sirviente. Pero en realidad lo puso al revés. La traducción judía dice que Abraham se quejó de eso y le dijo a Dios, ¿cómo puedes permitir esto? Y le dijo Melquisedec, no tendrías que haber hecho eso. Dios se dio cuenta, paró atención al hecho, se dio cuenta de que Abraham había hablado correctamente, y como consecuencia de eso, premió a Abraham por esta santificación del nombre divino, por esta santificación de la soberanía de Dios, por encima de cualquier otra creación, que le dice, mira, Melquisedec es rey de Salem, y es sacerdote al Altísimo, es mi sacerdote. Ahora esas 2 cosas se las voy a quitar a él y te las voy a dar a ti. Y de ahí se aprende que Abraham consiguió los derechos a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán y al sacerdocio. Y él obviamente pasó esto a Isaac, a Jacob, y Jacob lo pasó a sus hijos, y eventualmente se dividió el reino para la tribu de Judá y la casa de David, y el sacerdocio para la tribu de Leví. Y esto es lo que pasó, que Abraham va a ser un gobernante y sacerdote para siempre por lo que pasó por Melquisedec. Y obviamente David es un rey porque es un descendiente de Abraham y él consiguió los derechos al reino porque Dios lo seleccionó, pero porque Israel tenía el derecho a gobernar esa tierra, porque Dios le dio el derecho con lo que pasó en el episodio de Melquisedec. Y obviamente también el Mesías, por extensión, también si el rey David tiene el derecho a gobernar, el Mesías también tendrá el derecho a gobernar, y el Mesías también tendrá el derecho a ser este sacerdote global, digámoslo así, en el mismo sentido que toda la nación lo es. Pero daros cuenta que este sacerdocio no es un sacerdocio en sustitución del sacerdocio levítico, sino es un sacerdocio, como dice Isaías 61, de ser ministros del Altísimo, del Señor. Y es un sacerdocio o una posición oficial de ayudar a la gente a aprender de Dios, a enseñarles, como se dice que en la Biblia, que los sacerdotes, los levitas, tenían que enseñar al pueblo. No era todo sobre expiación, tenían que enseñarles la ley de Dios. Ese era su trabajo. Y los reyes, en el capítulo de Reyes, se les ve como mandaron en diversas ocasiones a los levitas a enseñar la ley a las 10 tribus y alrededor de la nación. Así que no es solamente el asunto de la expiación. Además, también sabemos que a medida que el número de sacerdotes
iba aumentando. No todos los sacerdotes servían en el templo y ya tenían que tomarse turnos. ¿Qué pasa? ¿Que ya no eran sacerdotes? Claro que lo eran. Porque cuando volvían a casa tenían que enseñar la ley de Dios a las personas que estaban a su alrededor, y había un sistema de educación. Por eso la nación de Israel tenía unos niveles de enseñanza de mucho más diferentes, mucho más altos que cualquier otra nación alrededor, porque era un servicio y era una responsabilidad de enseñar a todas las personas de la nación a que supieran leer, que supieran escribir, porque las personas tenían que leer y escribir la Torá, la ley de Dios, y tenían que escribirse incluso una copia de ella, y tenían que escribir ciertas secciones de ellas en sus casas, como hay prueba arqueológica de ello. Así que vemos que este versículo es muy, muy interesante. Nos está diciendo la realidad sobre este sacerdocio de la orden, o en la orden de Melquisedec, que la Biblia hebrea claramente no está diciendo que el Mesías o cualquier otra persona va a tener un sacerdocio que sustituya al sacerdocio levítico. Si quieren aprender más sobre este sacerdocio levítico, sobre si es verdad que no va a ser reemplazado, les animo por favor que vayan a la descripción o que vean el siguiente vídeo, en el que por todos los textos, por todas las profecías, desde la ley de Moisés hasta los profetas, sobre el sacerdocio levítico, y analizamos si el sacerdocio levítico va a ser reemplazado, o ha sido reemplazado, o va a ser eterno, o es eterno a este caso. Así que muchas gracias por ver este vídeo, gracias por conectarse con la Biblia hebrea y aprender sobre Dios. Les deseo lo mejor. Shalom, Kol Tov.